La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones en nuestro fanpage, Cuénteme su historia, en nuestro perfil de Facebook Live, Periodista Santander Jesús, a través de Copelsol Radio Online y de AIR, Alianza Internacional de Radio. La coordinación general de este programa a cargo de Eric Jesús Jiménez Noye. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y de Copelsol. Bienvenidos todos. Hoy en este programa un invitado muy, pero muy especial. El profesor Julio Adán Hernández. Lo voy a saludar y ya vamos a entrar a hablar con él porque seguramente que este diálogo nos va a dejar muchas, pero muchas enseñanzas. Profe, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación de estar hoy con nosotros en este programa. Cuénteme su historia. ¿Cómo le va? Muy bien, Sander, el agradecido soy yo porque en realidad me parece supremamente interesante lo que tú haces con Cuénteme su historia, que esto lleva ya bastante tiempo. Y estoy aquí a toda tu disposición para entrar en este capítulo interesante de Cuénteme su historia. La historia del profe Julio Adán Hernández es muy interesante, pero muy interesante. Él es profesor, es escritor, es sociólogo, comunicador social, periodista, licenciado en supervisión educativa. Y su tendencia siempre ha sido, miren lo que dice ahí, voz infantil o la juventud, enseñar a los que nacen en esta bonita profesión. Maestro consagrado a hacer oír la voz de niñas, niños y jóvenes utilizando prensa escuela como estrategia formativa de protagonistas activos de su propia historia y de la sociedad de la cual hacen parte. Él es un hijo honorario de Barranquilla, como le dijo en una oportunidad el alcalde distrital en ese entonces, Alejandro Echar. Un hijo honorario de Barranquilla, pero nació también en una bonita población que se llama Puerto Colombia. Yo creo que eso es un orgullo, profe, seguro. Estar frente al mar Caribe con un horizonte amplio para cualquier colombiano resulta un privilegio, sobre todo por la posibilidad de estar respirando aire yodado. Definitivamente. Como usted se enfoca mucho en la formación de los niños, ¿cómo fue el profe Julio Adán Hernández cuando niño? Tengo muchísimas anécdotas de cuando estaba pequeño en Puerto Colombia y casualmente en esa relación con el mar, en donde para empezar con esa anécdota tan bonita que yo le cuento a los muchachos y es mi papá, Adán Hernández González. Tú sabes que las casas nuestras siempre han tenido unos patios amplios, arborizados, y estos árboles son frutales, guanábana, guayaba, mamones, en fin. Y acostumbraba levantarme a las 4 de la mañana, cuando yo tendría tendría unos 100 años,
yo ayudar a mi mamá a moler el maíz y qué hacer rico. los bollos y las arepas, no para vender, sino para el consumo de cada día, porque fíjate, nuestros padres nos alimentaban bien y ahí no había nada procesado, sino era de la naturaleza del campo que nos venían esos productos. Y cuando me levantaba a las 4 de la mañana, me ponía a mirar el cielo estrellado y me decía Adancito, porque yo soy Julio Adán, pero él se acostumbró a decirme con el nombre de él, que él también es Adán Hernández González, y me decía Adancito, ¿cómo se llama aquellas estrellas que usted ve allá arriba? Entonces yo miraba y decía, papá, no sé. Y él me decía, esa es la Osa Mayor. Y aquella que está allá grande, ¿cómo se llama? Papá, no sé. Entonces me decía, ese es Venus. Y en ese orden de ideas terminaba diciéndome, en la vida, mi hijo, usted nunca mire para abajo, porque conseguirá moneditas, sino mire hacia arriba y alcanzará estrellas. Santander, esa ha sido prácticamente como mi meta, en el sentido de ir mirando permanentemente hacia arriba. Y ahora que estaba refiriéndote a mi hoja de vida, fíjate que ahí hay una cantidad de estrellas que yo he podido conseguir. Pero tal vez la más linda, la más bonita, fue con mi esposa Ana María, cuando nos invitaron de manera muy especial a visitar el Johnson Space Center en Houston. Y ahí estuvimos en la NASA y llegamos al laboratorio lunar como algo de privilegio y quienes nos invitaron nos hicieron entrar al laboratorio lunar y estuvimos manipulando las rocas lunares, pesándolas ahí en las incubadoras donde las tienen todas protegidas. Y mi esposa me decía, ¿dónde has visto tú piedras como esta? Y yo hacía referencia justamente al lugar donde había nacido mi papá, en La Tal. Y ella me dice, ¿sabes que esta es una estrella de esas que él decía? Porque para que venga otro de Puerto Colombia aquí al laboratorio lunar, pues tendrá que pasar mucho tiempo. Me decía el capitán Luis Enrique Rodríguez, capitán retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que era el encargado de preparar a los astronautas para su viaje al espacio exterior, me decía, a ustedes le están dando un tratamiento de jefes de Estado. Entonces, fíjate tú cómo podría resumirlo con ese pasaje, aquella anécdota de usted nunca mire para abajo porque conseguirá moneditas y si mira para arriba algún día alcanzará estrellas. Eso lo hizo desde que estaba niño, profe. Por lo que su papá le decía, comenzó a ensayarlo siendo muy niño. Mi papá me lo decía cuando yo tenía 7 años de edad. Es más, me decía, cierre los ojos y escuche. Y entonces yo me ponía a escuchar a esa hora, 4 de la mañana. ¿Qué escucha? Le digo, estoy oyendo como el ruido del mar. Y él me decía, es como si tuviéramos una fiera en reposo, ¿no? A eso hay que tenerle bastante miedo. Lo vine a comprender ya muchos años después con aquello del tsunami, ¿verdad? Pero esto de la NASA, pues lógicamente ya fue después de todo un recorrido en donde allá en NASA se enteraron de cómo estábamos acercando nosotros estudiantes a los medios de comunicación y qué resultado estábamos teniendo de allí, porque igual les pasaba a ellos, que ellos estaban en Houston, tenían la base de la NASA allí en Houston, y los estudiantes estaban allí en Houston, en Laredo, en San Antonio, no sabían que allí quedaba NASA, entonces se inventaron los programas educativos espaciales casualmente para hacer estudiantes a la NASA. Y comenzó a recordar, por supuesto, encontró cosas que le hicieron recordar a su tierra, a su pueblo natal, Puerto Colombia. Ese tema de Puerto Colombia... Por supuesto, por sí, supuesto. Claro, claro, imagínese usted lo que eso significa, ¿no? Esa época hermosa con su padre y lo que le decía muy temprano en la madrugada y el ruido del mar y ese ambiente que usted respiraba. Luego, con el pasar de los días, usted comenzó a sentir algunas inquietudes que de pronto piensa fue el inicio de lo que más tarde terminó siendo lo que hoy es el profesor Adán Hernández.
Pues yo no he hecho otra cosa sino que es principios pedagógicos de mi papá, porque yo lo veo así. O sea, cuando él me dice eso, usted no mire para abajo porque conseguirá moneditas, sino que en la vida hay que mirar hacia arriba para alcanzar estrellas. Estoy viendo una lección de vida y yo no he hecho otra cosa que en este proceso de acercamiento de estudiante a los medios de comunicación, que estarle diciendo permanentemente, usted nunca mire para abajo, conseguirá monedita. Y si tú le preguntas a cualquiera que haya pasado por el proceso, te va a decir exactamente estas mismas palabras, pues son lecciones de vida, son principios pedagógicos. Entonces, yo creo que esa ha sido como ese ha sido mi norte, porque fíjate que de tantas que yo le pude escuchar, él me hablaba, pues, lógicamente, de ser una persona, una buena persona, eso sí. Y mi dedicación con los muchachos es que en este proceso de crecimiento, de desarrollo, se borden como buenas personas. O sea, nosotros lo que hacemos en la vida, incluso con mi esposa Ana María Rúa y mis hijas Aida y Betty, es tener siempre presente una formación para la vida y una formación de buenas personas. Personas en el sentido de un per que es hacerse sonar, hacerse sentir, hacerse escuchar, dejar huellas, trascender. Entonces, eso lo viví desde pequeñito y afortunadamente tuve el modelo, mi papá, por una parte, en el sentido de que, hombre, uno tiene que pedirse a las circunstancias y entre más complejas sean, pues mejores serán los resultados. Y por supuesto mi mamá, que le acolitaba, le acompañaba, era como su escudera, que estaba siempre permanentemente pendiente de que uno cumpliera con esos propósitos que el viejo le había marcado a uno. Yo soy así desde bien pequeñito. Es más, yo digo que yo el tiempo lo mido de la siguiente manera. Si a mí me preguntan qué edad tiene usted, yo puedo decir, hombre, que yo tengo 7 años de edad, porque esa es mi edad emocional. O sea, yo sigo siendo un niño, ¿verdad? Y si me dicen, no, pero ¿qué edad mental puede tener? Yo puedo tener una edad mental de una persona de 75 años y su edad cronológica. Entonces yo le digo, pues, yo nací el 27 de mayo de 1940 y hasta ahora, ¿cuántos años podemos tener? Y mi edad cósmica pues, puede ser de unos 453 años. O sea, eso en el sentido de hacer caer en cuenta que el tiempo, ¿verdad? Es lo más valioso que puede haber en la vida y que uno tiene que disfrutarlo plenamente, intensamente. O sea, uno debe disfrutar la vida hasta el último minuto que Dios le concede ese privilegio. No cabe la menor duda, profe. Ese niño, que luego fue un joven, por supuesto, ¿era más aventajado que los demás en la primaria y el bachillerato? ¿Usted siente que fue así? Fíjate que yo en ese sentido no, ni mi papá tampoco se preocupaba porque yo ocupara un primer lugar, pero sí que siempre demostrara que estaba dedicado a los estudios. Que yo recuerde así mirando el escalafón con mis compañeros, yo estaba entre los 15 primeros, ¿verdad? Y el curso podía ser de 45 estudiantes, o sea, yo nunca me vi entre los últimos, sino por el contrario, estaba tratando de liderar procesos. Yo me siento con una niñez desde el punto de vista de la recreación, de los juegos, desde el punto de vista inclusive de la lectura. Eso sí, el periódico, y fíjate que por ahí habla de la estrategia pedagógica de prensa escuela, es porque yo lo aprendí con mi papá.
Mi papá a esa edad de pequeño, cuando llegaba del trabajo, llegaba con un rollito del periódico y se lo metía en el bolsillo atrás o en cualquier parte del cuerpo, y yo me ponía a jugar con él para quitárselo, ¿verdad? Y él me sacaba el cuerpo y hasta que por fin cogía el periódico yo me ponía a leer. Y después él llamaba a los amigos cuando estaba en tertulia y le decía, por ejemplo, Maño Ortega, Maño, ven acá para que tú escuches a Dancito cómo lee. Y leía muy bien. Decía, ¿y este muchacho cómo hace? Era la práctica de la lectura. El periódico tiene una función educacional maravillosa. Y yo también eso, pues por supuesto, eso lo vine a aprender ya después, pero para mí ha sido un norte Álvaro Cepeda Zamudio, cuando ya en 1944 escribió en el periódico El Tiempo, las lecturas dominicales, escribió un artículo titulado Función Educacional del Periodismo, y allí condensa algunas ideas pedagógicas que nosotros la hemos tomado y la hemos puesto al servicio de los intereses de nuestros muchachos. Y tú ves que los chicos que han pasado por nuestras manos tienen una fluidez y tienen un conocimiento amplio del contexto en donde se están levantando. Profe, ¿cuándo sintió, a propósito de Álvaro Cepeda Zamudio, cuándo sintió que la tendencia era estar en los medios de comunicación, que eso era lo que le llenaba? ¿En qué momento lo sintió? No se oye. ¿Me oye? Le repito la palabra, la pregunta, profe. A ver. Ahí me escucha, ¿no? Sí. Sí, te escucho bien. Bueno, ¿cuándo sintió usted, estando en el bachillerato, estando todavía muy joven, y ahora que me habla de Álvaro Cepeda Zamudio, cuándo sintió que la tendencia suya era precisamente eso, después de leer el periódico que su papá traía, que la tendencia eran los medios de comunicación, que era el periodismo? ¿Cuándo sintió eso usted? Pues yo eso no lo he la escrita. Pero después me encuentro con que el esposo de mi madrina de bautismo, Coti Nieto, él estaba ligado a La Voz de la Patria, y pues como me veía esas inquietudes me pedía que le acompañara, y yo le iba a acompañar. En principio iba a tomarle el listado de las llamadas que estaban en sintonía o del servicio social que había que registrar, hasta que llegó un día en que el profesor Francisco Borrero Pérez, a las 8 de la mañana de un domingo, debía entrar en su turno, y ya Coti se había despedido. Entonces me dice a mí, Julio, te va a tocar decir la hora, porque y yo no puedo aparecer de nuevo dando la hora. Si quiere, das la hora. Ya yo sabía cómo se daba la hora. En La Voz de la Patria, su emisora, esta es la hora, 8:05 en la mañana. Y sonaba entonces la cuña comercial. Entonces, en ese momento entró Blanquita de Basalo. ¿Quién habló? Porque allá había un control tremendo. ¿Quién habló? Y Coti le dijo, el profesor, ¿verdad? Entonces ella dijo, tiene buena voz, ¿verdad? A partir de ese momento, él me dijo, te va a tocar de aquí en adelante decir entonces la cuña y acompañarme en la locución, como en efecto se dio. Ahora, esto, pues te decía que a mí me continuó desde pequeño, porque cuando yo llego a estudiar en la normal, jugaba en un equipo del curso llamado Olimpia, y al terminar los partidos, el compañero Augusto de Arco Chiquillo y yo nos poníamos a hacer una especie de periódico escolar en donde registrábamos las jugadas y las cifras de esos partidos. Yo creo que no solamente se hizo una, dos, tres veces, eso lo cogimos nosotros como una costumbre de tener nuestro propio periódico. El fútbol, periódico, profe, se llama El Látigo. Sí, a mí me gustaba el fútbol bastante. sí. El Látigo. Y luego, cuando comienzo a trabajar en el Colegio Colón para varones, también comienzo con los estudiantes de primaria a hacer un periódico escolar. Y después, cuando paso al Colegio Americano y me encuentro allá, lo que yo te decía de Álvaro Cepeda Zamudio, entonces es allí donde nace Voz Infantil, porque
los mismos estudiantes escogieron el nombre de su periódico. Antes había lo que eran las carteleras, no había el periódico mural. A partir de esa experiencia, en donde hicimos un periódico mural, y la verdad que el espacio no era suficiente, entonces tuvimos que abrir otro, que era el de prensa escuela. Desde siempre yo he estado metido en esto y fíjate que una de mis mayores satisfacciones con los compañeros de la comunicación, como en el caso de Fanny Sosa, Marquesa Romero, Carlos Ramón Maldonado, en fin, Luis Emilio Rada, en alguna ocasión terminé yo siendo el presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico. O sea que me comprometieron de tal manera, he estado siempre allí. Y por supuesto, cuando yo llego, inclusive a acompañar a, no a Coti, sino a este programa que ella tenía, y se hace el show de Estercita, después pasó a ser nosotros, y yo me recuerdo que con Estercita como 20 años haciendo radio, y hasta que por fin ya Voz Infantil empezó a coger una importancia bastante notoria, que entonces yo dije, hombre, aquí quienes se van a visibilizar son los muchachos, no yo. O sea, yo no soy el protagonista. Entonces bajé mi perfil, ¿verdad? Hasta ahora que con Radio Ya, Osvaldo Zampayo me dijo en algún momento, Julio, pero si tú hacías radio, ¿por qué no te haces un espacio? Y ahora estoy haciendo instrumentales 14:30 los sábados de 12 a 2 de la tarde, y es un espacio interesante porque es algo novedoso. Profe, todo eso que usted me acaba de contar lo hizo luego de estar en la Universidad Autónoma ya estudiando comunicación, periodismo, ¿o fue antes de llegar a la Universidad Autónoma del Caribe? Desde antes de llegar a la, desde antes de llegar a la universidad, porque con Coti, bueno, fue desde antes, incluso con Estercita también. Yo lo que era un educador, porque yo terminé en la Escuela Normal del Atlántico, lo que es la normal Hacienda hoy. Y allí en la normal y después me he dedicado siempre a estar en el plan de la investigación. A raíz de eso, en todo este tiempo antes de llegar a la universidad, porque lógicamente cuando ya aparece Voz Infantil, en 1977, fíjate tú, aparece Voz Infantil, y 5 años más tarde es cuando viene el reconocimiento por parte de la la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, que son entidades que cobijan tanto a todas las organizaciones periodísticas como a todas las universidades y donde quiera que haya investigación de comunicación. Entonces, es lógico, eso va en la medida en que uno va creciendo y va avanzando. Yo me fui metiendo en el campo de la ya yo había entrado a la universidad, yo me en 1982, pero fíjate, 77. Entonces yo escribí periodismo escolar, una alternativa formativa, pero lógicamente al llegar al colegio americano como profesor y después como director de la sección primaria, yo me daba la tarea de investigar qué era lo que había de Álvaro Cepeda ya en el colegio americano y qué era lo que había de Orlando Fals Borda, que han sido los más influyentes, porque yo soy sociólogo, me hice sociólogo porque conocí lo que había hecho Orlando Fals Borda ya en el colegio americano. Pero este ha sido un crecimiento integral, si bien la inclinación por los medios ha venido de temprana edad, pues yo he contado, como te decía, con mi esposa y con mis hijas, que han sido alcahuetes en esto de estar metido en los medios, porque fíjate que Betty, que ella no ha estado estudiando comunicación, sin embargo, la cercanía la ha puesto a desempeñarse de una manera magistral. Y Aida Margarita, sí, ella es comunicadora social, periodista.
E incluso Ana María, mi esposa, pues es la que siempre me ha estado acompañando ahí en lo que tiene que ver con investigación, y son investigaciones alrededor de los medios. Encontró eco y encontró el apoyo, ¿no? En la familia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso es interesante. Sí, eso Claro, sí. sí. Es que es fundamental, Santander. Mire, si usted encuentra el respaldo de otras personas, no hay, yo digo, mejor andamio para subirse uno y mirar más lejos que la familia. Entonces, he encontrado yo aquí mi mejores andamios, mi esposa y mis hijas. Y por supuesto, todos los amigos que uno ha ido cultivando a lo largo de todo este periplo, en donde lo hacen sentir a uno como que está aportando algo importante para los medios. O sea, si nosotros vamos a hacer algo en los medios, que sea justamente para significar este campo de la formación del ser humano. Como la comunicación. Fíjate que la comunicación, lo más precioso justamente tiene que ver con la creación, ¿no? Entonces, esto que estás haciendo tú me parece supremamente maravilloso, porque estás creando historias, estás buscando historias, y las personas que de pronto lo escuchen a uno digan, oye, pero venir de abajo no es ningún obstáculo para alcanzar lo más alto en la vida. Y yo creo que eso nos ha pasado a nosotros. Por supuesto, no cabe la menor duda. En ese inicio de voz infantil, profe, ¿usted recuerda los primeros niños que llegaron allí, a ese programa? Sí, claro, yo recuerdo mucho, por el proceso han pasado más de 10.000 estudiantes. Yo digo más de 10.000, pero eso lo vengo contando desde hace como 5 años atrás, Yo creo en que se quedó donde corto. teníamos las cuentas. Creo que se quedó corto, Sí, profe. a 5 años atrás teníamos las cuentas claras, sí. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, y hay algunos que de pronto no, que no menciono, y entonces cuando me encuentran me dice, usted está mencionando fulanito, y a mí no me menciona, ¿verdad? Por ejemplo, ayer yo participé de una entrevista que hizo un muchacho, y fíjate la sorpresa grandísima, y él se llama Julio de la Rosa. Y Julio de la Rosa hoy es administrador de empresa, tiene especializaciones y todo, y un programa en Medellín que se llama Inteligencia Empresarial. Y entonces la entrevista que me hace justamente es como un testimonio de gratitud, en donde él recuerda que a sus 11 años de edad escribió en Voz Infantil un artículo que decía, estos son mis problemas. Y a él allí, como el propósito era acercarlos al conocimiento de sus problemas, y que desde el conocimiento de los problemas pudieran resolverlos. Y fíjate que ese muchacho ahora él se siente orgulloso de que nunca estudió comunicación. Sin embargo, los primeros pasos por Voz Infantil le ha servido para estar haciendo ese programa, que es un programa de calidad que tiene que ver con el campo financiero, y lo está haciendo en Medellín, que tú sabes que esas son palabras mayores de hacer un programa de este tipo en Antioquia. Y así como en esta experiencia, que fue muy bonita, pues lo dijera, yo agradezco a este señor que me ha hecho lo que yo soy hoy. Sí, igual le pudo haber pasado como me pasó a mí con mi papá, son principios de vida. Y yo estaba en alguna ocasión en una reunión de cuando hacía parte de la junta directiva de la junta. Que se encarga de posicionar el nombre o la identificación de la empresa, porque todo el mundo sabía, no, que la Casa del Carnaval, la Casa del Carnaval, y entonces se buscó la manera de que se posicionara mejor la empresa Carnaval de Barranquilla S.A.S., o hasta en ese momento que era la Fundación Carnaval. Entonces se hizo la investigación, y la reunión era precisamente para que a quienes se habían contratado para hacer ese trabajo de investigación, pues se presentó la directora de IPSICOM, o sea, María Mercedes Botero. Y María Mercedes Botero, cuando va a entregar el informe, lo primero que dice, bueno, me van a perdonar, pero yo quiero que me permitan saludar primero
a la persona que me permitió escribir mi primer artículo en Voz Infantil. Imagínate tú la tremenda sorpresa que yo me llevo, y después me decía, es que usted nombra a otros, porque casi siempre oyen que Jaime Marenco, Diana Costa, Paola Alcázar, y entonces me dice, bueno, a mí no me menciona usted, yo pasé por Voz Infantil, y así como el caso de Julio, el caso de María Mercedes o Merce, igualmente Marco San Juan, igualmente Luis Cavas es ahora decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Latinoamericana. Y yo me llevaba una cantidad de sorpresas cuando me llaman y me dicen, y usted no se acuerda de mí, imagínate, pero vamos a acordarnos si ya estamos un poquito destechados, y hay otros que también o están barrigones o están destechados, y yo los vi pequeñitos, ¿verdad? Pero creo que han sido numerosos y muy buenos, y muy buenos. Fíjate que el otro día por aquí llegó a Barranquilla Holman Morris, y me dice, quiero que almuerce conmigo. Y yo tenía reunión con los perros de Voz Infantil el miércoles, Holman. El problema es que tengo reunión ahora. Ah, no, yo sé cómo es usted con Voz Infantil, entonces lo dejamos para otro momento. Y resulta que Cristina Mortegui con su papá fueron a Bogotá a un evento y se acercaron en ese entonces al canal de televisión City TV, donde él era el director, y él les atendió de maravilla. Todo, ¿por qué? Porque Cristina estaba en Voz Infantil, y él es muy agradecido con lo que ha hecho aquí en Barranquilla, con lo que hizo aquí en Barranquilla. Profe, cuando usted me habla de que Así hay una cantidad. sí, han pasado muchachos y niñas, niños, jóvenes, y de pronto no todos terminaron siendo periodistas o comunicadores. Pero qué bueno, porque usted habló al comienzo de la charla de un principio, de algo que es fundamental. Y se lo escuché un día también a un hombre al que he admirado mucho, que se llama Francisco Maturana, que dijo, primero, prefiero que sean buenas personas. Y de allí en adelante miramos cómo vamos corrigiendo cosas en materia, bueno, ya en la cancha como jugadores de fútbol, y usted en la formación de los niños como periodistas. Pero mire que toda esa formación que usted le dio con esos principios, no todos han sido periodistas, son profesionales. ¿Y qué clase de profesionales, no? Los que usted ha tropezado en esta época y que quizás ni recuerda, pero ellos sí lo recuerdan de toda la formación que usted les dio. Fíjate que yo te decía de Luis Cavas, en el caso de Marco San Juan, especialidad es la robótica. En el caso de Río de la Rosa, la administración de empresas y las finanzas. Fíjate que hay una niña que tiene una clínica en España, en Madrid. Se llama Tania Arteta, es una excelente y fue de las que pasó por aquí brillantemente. Y así te puedo llenar a quienes han sido especialistas en ortopedia, medicina, cualquier otra especialidad. Pero lo importante, eso sí, ese es el sello, la marca, ser buenas personas. Y fíjate que yo te mencionaba ahorita cómo es el entender esa persona. Eso lo parte María Josefa Domínguez, ha escrito libros de comunicación para niños. Y fíjate que hay otra anécdota interesante. María Josefa Domínguez a dictar una copia aquí, y ella de esos libros los niños y los medios de comunicación, y la otra es y creativos en los medios de comunicación. Los niños tienen que ser protagonistas de su propia historia, que los niños tienen que participar activamente en los medios. Y entonces, cuando ella está haciendo referencia a eso, como que en algún momento dijo, ojalá que eso se pudiera hacer. Y entonces alguien le dijo, vea doctora, aquí en Barranquilla eso se viene haciendo hace mucho tiempo. Y ella se sorprendió. ¿Y quién lo hace? Julio Adán Hernández. Y entonces dice ella, ¿y quién puede poner en contacto con él? Entonces, díganle que estoy alojada en el colegio VIP.
Así fue, la persona que se propuso conseguirme me dio está en el Cobifi. Yo fui al Cobifi y cuando me presenté, de pronto veo que sale ella caminando y cuando me ve me dice, ¿lo puedo tocar? Le digo, sí, sí, cómo no. Y empieza a tocar, me dice, bendito sea Dios, y esto yo siempre he soñado, que los niños sean protagonistas en los medios de comunicación, y me dicen que usted lo está haciendo. Y empiezo a contarle, y me ha regalado un libro con su autografía en donde me dice justamente eso. Eh, Haré en mis conferencias internacionales la experiencia que se aquí en Barranquilla con voz infantil o la juventud. Pero fíjate que me detuve en ella porque ella es la que dice de buenas personas, en el sentido de un PER que es hacerse sonar, hasta ahí. Pero entonces, con los muchachos de voz infantil, yo he insistido en que además de hacerse sentir, hacerse sonar, hay que hacerse escuchar, hay que dejar huellas, hay que trascender. Y fíjate qué buena huella que han dejado, porque el Carnaval de los Niños en Barranquilla, propuesto por los niños, organizado por ellos durante más de 25 años, organizado por ellos. Pues nosotros, yo llego a la Junta Directiva de Carnaval, pero es precisamente por eso, porque la empresa se dio cuenta que eso había que apoyarlo. Y en efecto, ha sido así, y no solamente ha ocurrido con el Carnaval, es lo que ha garantizado para la UNESCO la preservación y proyección de su título como, como un patrimonio de la humanidad, porque la UNESCO dijo en aquel momento el Carnaval de los Niños, que es la bandera que garantiza la perdurabilidad y la proyección de esta fiesta representativa. Igualmente ha pasado con niñas y niños con la Virgen del Carmen. Tú sabes que aquí en nuestro medio el cultivo de una auténtica devoción arranca por la Madre de Dios. Y entonces los muchachos de voz infantil propusieron eso, y tanto aquí en la iglesia de Nuestra Señora en Puerto Colombia hay un espacio, y de la Semana Mundial del Espacio, no, ¿para qué? Lo que nosotros hemos venido proponiendo en Puerto Colombia con el Observatorio HR-UPA tiene que ver justamente con eso, para que los niños miren siempre hacia arriba. Precisamente le iba a preguntar por eso, porque sé de ese proyecto que usted maneja, miembro de la Junta Directiva. Bueno, usted es modesto, no me dice, pero usted fue el director fundador de la Carnaval de los Niños en Barranquilla. Te dice, los niños organizan, pero la cabeza visible siempre ha sido usted, ¿no? Santa, ese es el problema, que nosotros vivimos en una sociedad de adultos en donde lo de los niños poco se visibiliza. Yo lo tengo que decir porque en este momento, créeme, la sociedad, y aquí hay una anécdota interesante porque, hombre, yo me gradué de maestro superior en la normal, ¿verdad? Pero al llegar al Colón yo no era un maestro, yo era un profesor. Y luego cuando paso a la universidad ya soy un catedrático y me muevo entre los colegas y todo. Pero ahora que el Ministerio de Educación me da el título de la Orden Simón Bolívar en el grado de gran maestro, pues a mí no me es extraño oír de personas que me dicen maestro, ¿verdad? Pero justamente por eso, porque en el propósito de visibilizar el quehacer protagónico de nuestros niños, uno tiene que conocer la materia prima con la que está trabajando. Y escúchamelo bien, Santa, el ser más desconocido en la historia de todos los pueblos, incluso los latinoamericanos, y por qué no un poquito más allá, es el niño, es el adolescente. Y esa lápida la tienen desde su mismo origen, cuando se habla de infancia, ¿no? Que está compuesto por las voces in, negación, ante, a, no. Y si adolescentes son unos muchachos que están viviendo su momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que soy es un motivador, un despertador de sueño, como alguien de los muchachos del proceso. Víctor Araujo, por ejemplo, me decía, usted lo que es un despertador de sueño, que a la medida que está despertando nuestros sueños,
usted también se mantiene despierto, ¿verdad? Entonces, aquí en el proceso, quien me propone a mí, ¿verdad?, hacer el Carnaval de los Niños se llama William Guerrero. William Guerrero es hoy día abogado, comunicador social, periodista, trabaja en la administración pública, en fin. Y de él poco se conoce que haya sido el iniciador del Carnaval de los Niños, salvo los compañeros que lo acolitaron, ¿verdad? Pero entonces yo digo, ¿por qué no se dice que son los mismos niños? Barranquilla es la única ciudad que se puede dar el lujo de decir que los niños le han aportado. Y por eso yo hablo de una ciudadanía de modernidad, en el sentido de que no necesitan llegar a la mayoría de edad para aportarle a la sociedad. Si no, trata de recordar un poquito y te darás cuenta. Por ejemplo, te voy a traer un ejemplo con el caso de Cristina Mortegui. Oye, yo vi a Cristina Mortegui antes de cumplir 15 años y antes de llegar a la universidad, acompañando a Erika Fontalvo y Andrea Jaramillo Char en la transmisión de una batalla de flores y de una gran parada. O sea, era una niña, no tenía el título, sino sencillamente había pasado por voz infantil. Y aquí se le cree al que pasa por voz infantil. ¿Pero por qué? Hombre, yo respondo hasta cuando ellos salen de aquí, que ya después cada quien es autónomo, ¿verdad? Pero la idea es que sea una excelente persona. Excelente persona en el sentido de una dejar huellas, trascender, ¿verdad? Yo hasta ahora que yo me recuerde que me hayan dicho, no, es que ese muchacho terminó ya un mala clase. Bueno, no, la verdad que hasta ahora no, no he tenido esa ocasión en que me lo digan, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo fundamental, la formación de una muy buena persona. Eso es lo que le falta a nuestra sociedad, educar para la vida. Y el mejor título, no que sea bachiller o que sea, no, que sea una excelente persona. Por eso la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA en Puerto Colombia, que entre otras cosas tú buscas UPA en el diccionario de la Real Académica de la Lengua Española y te vas a encontrar que UPA es voz infantil, ¿verdad? Y en UPA tenemos que formar una persona admirable. UPA. ¿Por qué? Porque UPA es un proyecto de amor. Pareciera que uno ha estado acomodando todas esas cosas. No, eso se ha ido dando ahí, ¿verdad? ¿Quiénes han aportado? Han aportado un poco, pero generalmente quienes han aportado son los mismos niños. Fíjate, ahora en este momento en UPA se acaba de lanzar un periódico digital, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese periódico? Gaceta Porteña. ¿Quién? Los pelados de UPA, ¿verdad? ¿Y quiénes escriben? Los estudiantes de UPA. Entonces, estamos tan acostumbrados que en la sociedad de adultos ni las mujeres, ni los pelados, ni los ancianos cuentan. Cuentan son los adultos nada más. Por eso yo le decía, por eso le decía, profe, porque se me adelantó un poquito con eso. Yo quería precisamente lo que usted me acaba de explicar, y seguramente todos los que están conectados con nosotros van a tener claridad al respecto cuando escuchan miembro de la Junta Directiva de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA. A mí me quedó sonando UPA, formalización del proceso comunicativo educativo voz infantil o la juventud en Puerto Colombia. En Puerto Colombia, allá en su tierra. El énfasis es comunicación. Exacto, ya. Entonces, yo quería escuchar precisamente lo que usted nos acabó de decir en relación a UPA. La función y el objetivo principal de UPA, ese que usted nos acaba de expresar hace un instante. Mira que esa fue una idea de Ana María, mi esposa, con Betty, mi hija, y Aida, en el sentido de que las ideas pedagógicas de Julio Adán no se quedara en el activismo sin control, no, sino que se pudiera evidenciar, así como en un laboratorio informal como el de Barranquilla, que solo Barranquilla se puede dar el lujo, ¿verdad?, de liderar cosas que otras ciudades no pueden liderar. Entonces, en este caso, ¿cuál ha sido el liderazgo? El liderazgo ha estado en que un proceso como este no es fácil encontrarlo en ninguna otra ciudad de la costa del Caribe colombiano ni en el interior. Es más,
En alguna ocasión yo estuve en un encuentro de productores de radio para niños en San José de Costa Rica, y cuando todos se están presentando me encuentro que la experiencia de más tiempo en ese momento, la del Salvador, y no tenía sino apenas unos 5 años, y ya nosotros llevábamos 25 en aquel momento, 25 años. Cuando me escuchan que yo digo, Voz Infantil tiene 25 años, entonces ahí es cuando me empiezan a decir maestro, ¿verdad? Pero yo creo que es por ese liderazgo de posibilitar, ¿verdad? Ese protagonismo activo de nuestros muchachos, ¿verdad? Entonces, en el caso de cristalizar las ideas pedagógicas, está justamente el hecho de partir de yo allá en UPA decimos que la persona más importante es el estudiante, y allá no es decir que una 40 y pico que llevamos nosotros aquí en Barranquilla, importancia de la niñez. Y fíjate, estoy diciendo ahorita mismo, hombre, qué bueno es que se reconozca lo que hacen los niños, ¿verdad? Entonces, eso se está haciendo en UPA. Sin embargo, uno se encuentra con casos, por ejemplo, en donde los papás están más pendientes de los puntajes, están más pendientes, digamos, de las tareas. No, estos son otros tiempos en donde cuenta mucho, digamos, el ser humano, ¿verdad? Y por eso nosotros decimos, UPA es una institución educativa que se caracteriza por la formalización de un proceso comunicativo educativo llamado Voz Infantil o la Juventud, pero eso allá en Colombia. Lo que hemos dicho aquí de manera informal se está haciendo de manera formal allá. Ahora, ¿cuál puede ser? Y fíjate que nosotros partimos de un principio pedagógico. ¿Cuál es ese principio pedagógico? ¿Cuál es esa categoría máxima pedagógica? O mejor, ¿cuál es la teoría pedagógica? La teoría pedagógica está fundamentada en el reconocimiento. Reconocimiento. A nadie le gusta que los desconozcan. Tú por eso podrás ver que prima en los que se han formado dentro de este proceso como preocupados por la otra persona. O sea, aquí no hay zancadillas, sino sencillamente cada quien se reconoce en el otro. Lo que yo te decía, yo me he ido realizando, hombre, porque he encontrado hombros donde me he podido encaramar, o he encontrado andamios en donde he podido mirar hacia más lejos, ¿verdad? Porque si me recuerdo un poquito, y fíjate que puede ser un poquito desordenado, pero es que nos vienen como anillo al dedo. Cuando nosotros vamos a NASA y nos dicen, ¿cuál es la propuesta de ustedes? No, la propuesta de nosotros es a nuestros estudiantes resolver problemas reales. Y de pronto allá nos dice un ecuatoriano, un científico, nosotros no vamos a resolver problemas de Challenger cuando explotó. No, ahora tenemos que anticiparnos a los problemas, y nos han llevado a conocer cómo anticipan los problemas. Por eso cualquiera que ve que UPA en Puerto Colombia en 20 años lo que tiene dirá, oye, ¿cómo han conseguido esto? La gente puede pensar que nosotros estamos, como se dice, llenos de plata. No, señor. Yo he fundamentado este enriquecimiento con desinterés, ¿verdad? En donde el desinterés para mí me produce tanto interés como el interés. Puede parecer un trabalengua, pero es eso, una mirada diferente. Entonces, si yo digo, el reconocimiento es tener en cuenta al otro según sus necesidades y según sus potencialidades. Por eso nosotros hemos puesto énfasis en aquellos niños que tienen, pudiéramos decir, algunas dificultades, ¿verdad? Porque ningún niño está llamado a fracasar. Lo importante es que se le acompañe con amor. Entonces, si ese es el principio pedagógico del reconocimiento. Ahora, ¿de dónde viene este reconocimiento? Viene de Paulo Freire, que habla en su teoría del conocimiento. Pero nosotros vamos es más allá. Reconocimiento, un volver a conocer. Fíjate que a nuestra edad todavía no nos conocemos bien. Todavía no sabemos cuáles son las emociones que nos embargan. Para ver, oye, ¿qué es lo que ha enriquecido nuestras vidas? Porque en este momento uno pasa por la vida superficialmente, ¿no? Yo aquí le digo a los muchachos, hay que vivir intensamente la vida plenamente a cada instante. Ahora, ¿qué estructura metodológica? Porque dirá, oye, ¿en qué momento lo hace? Nosotros le entregamos una estructura metodológica a los muchachos para que lo aprendan para la vida. Esa estructura metodológica es oral, donde O es observar, 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 ¿no? La R es
relacionar lo que tú has observado con lo que ya tú tienes aquí en estas inteligencias y aplicar uno su propio saber. ¿Para qué? Para sentirse libre, ¿verdad? Sentirse libre, sentirse realizado. Entonces, oral es la estructura metodológica. Oral, ¿no? Relacionar, aplicar un conocimiento y sentirse uno. Eso se lo vamos planteando a los muchachos, que ellos mismos hagan conciencia plena, sean conscientes de lo que piensan, de lo que dicen. Eso tiene que ver con la pedagogía que se maneja ya en UPA, que es la misma que nosotros venimos aplicando con los muchachos acá en este proceso de manera informal. Profe, ¿son cuántos frentes? Está lo de UPA, está voz infantil, está la juventud, o todo eso va encarrilado por el mismo camino. Así es. Esto es todo un integral. Eso. Porque es que el conocimiento hoy día es integral. A nosotros la escuela nos lo ha fraccionado en matemáticas, sociales, naturales, y fíjate que ya no se da ni... tenemos problemas de ética porque ya aquellos principios éticos que se daban desde la casa, la escuela, en fin, ya no se ven. Entonces, te encuentras a cantidad de personas y afortunadamente las nuevas tecnologías te dicen a ti que en algún momento dijiste algo y resulta que ahora estás haciendo lo contrario, ¿no? Eso se ve con una mayor claridad en nuestros políticos. Los políticos prometen una cosa y después hacen otra. Y eso porque ya es fácil grabarlos, ¿verdad? Se tiene grabado y en cualquier momento te lo sacan. Entonces, yo digo que es integral, o sea, y todo es cuestión de imagen, Santa. Todo es cuestión de imagen. Lo interesante de uno como persona es que efectivamente no lo digas, sino que la imagen que quede en la retina de los demás sea precisamente de una buena persona. Profe, usted que han pasado por sus manos durante tanto tiempo, niños, jóvenes, como hemos dicho ya, y se han venido formando como personas, como profesionales, algunos de la comunicación, otros en un campo diferente. Le pregunto esto: ¿el periodista, el comunicador, nace o por eso que usted nos ha contado se va formando y todos tienen la capacidad de lograrlo? Es que todos somos comunicadores. Todos somos comunicadores. Y en el campo de la pedagogía, fíjate tú, que quien hace educación comunica y quien comunica tiene que educar, ¿verdad? Entonces, fíjate que por aquí recientemente me estaban pidiendo a mí unos requisitos y que yo adjuntara mi tarjeta de periodista. Una tarjeta de periodista que hace rato dejó de serlo, ¿verdad? Número 7223, pedida por el Ministerio de Educación Nacional. Y mi licencia de locución igualmente, pero fíjate que ya eso ha ido quedando atrás, porque de lo que se trata ahora es justamente que usted sea un buen comunicador, pero en el sentido de encontrarle el poder a la comunicación. ¿Cuál es el poder de la comunicación? La creatividad, que tú puedas crear tu propia historia, ¿verdad? Eso que tú has hecho de cuénteme su historia. Oye, tú como comunicador estás mostrándole a la gente, ¿no?, evidencias de lo que se puede decir, de lo que se puede contar, ¿verdad? Ahora, trátese de un personaje como de una persona insignificante, aparentemente, digamos, entre comillas. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria la señora Mercedes que vende allá en el Paseo Bolívar, de agua de coco, ¿verdad? Lleva 23 años, está vendiendo ahí en esa esquina. Tiene una historia bien bonita, ¿verdad? Entonces, que cada quien cuente su historia y te va a llevar una sorpresa bien agradable. Entonces, sí, existe una carrera de comunicación, ¿verdad? Pero en este momento inclusive está en crisis, porque quien hace comunicación para seguir teniendo credibilidad tiene que hacerse a su propio medio de comunicación, porque si no tiene que responder a los intereses de los propietarios de los medios de comunicación. Realmente a nosotros nos han desorientado bastante, ¿verdad? Las personas aquí en las que tú creías como buenos periodistas
Resulta que o han tenido que retirarse y estar detrás de una trinchera, pues diciendo la verdad, porque el compromiso debe ser con la verdad. Y ahora cada quien cree que tiene su propia verdad, ¿verdad? Entonces, todavía algo mucho más complejo y es cómo construir una superior. Hoy día es difícil hacer consenso y esa es la verdad superior. Esa es la verdad superior. Entonces, en el caso, fíjate que yo te mencionaba de Julio de la Rosa. Julio de la Rosa, administrador de empresas, y ahora tiene su canal y está contribuyendo con el campo formativo, el campo educativo. Y yo le decía, Julio, durante toda la vida nos hemos preparado para llegar a la empresa y conocer la empresa. Ahora resulta que desde pequeño hay que conocer la empresa, porque tú tienes que conocer para dónde va esa empresa, cuál es la razón de ser de la productividad de esa empresa. ¿Va a satisfacer o no una necesidad? ¿Cómo lograr que la satisfaga de mejor manera? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, yo te digo, y le decía a Julio, hoy día hay que hablar de empresa y su función educacional. O sea, que la visión, la misión, los objetivos no sean espacios para guindarlos en la pared, ¿no? Sino que cada quien, inclusive, hay empresas donde los trabajadores no conocen la misión, no conocen la visión, no conocen los objetivos de la empresa. Entonces, todo eso tiene que ver con la integralidad. La integralidad. Tú has podido ver a cualquier cantidad de políticos que en algún momento han llegado a los medios y han hecho cualquier barbaridad. Abogados que uno decía, oye, este parece ser un buen abogado, vienen despotricando en una columna periodística. No, hombre, no tiene sentido. No, es a eso a que yo me refiero en el sentido de que todos somos comunicadores, porque inclusive hasta la comunicación gestual dice mucho, ¿no? La comunicación efectiva tiene que partir de lo afectivo, ¿no? Usted, por lo menos, para mí es una excelente persona, se ha ganado mi afecto hace mucho rato, pero precisamente por lo muy humano que usted es. Y ahora que yo he vivido esta experiencia contigo, en donde he podido decir algunas cosas, pueden ser desordenadamente o qué, pero de alguna manera hace parte de la historia, ¿verdad? Que algo quede en las personas que nos están siguiendo. Eso es lo importante, Por ¿verdad? supuesto, por ¿Qué supuesto. dijo? Exacto. ¿Qué ¿Qué, dijo que me sirva? qué conclusión saco siempre cuando invito a un personaje? Porque es lo que más me gusta del periodismo y de la comunicación. Contar historias. Yo he pensado siempre, no sé si de pronto estoy equivocado o no, de que el periodismo es para contar historias. No sé, es lo que a mí más me gusta, contar historias. Y realmente las historias se convierten a veces en noticias. Por eso tengo un espacio diario que también se llama Historias que son noticias. Y el otro programa que sale los sábados es este programa que se llama Cuénteme su historia. Así Y lo es. que usted dice es muy cierto. Es tan importante un personaje como usted, profe. Es tan importante un jugador de fútbol. Es tan importante un ministro como es tan importante la señora que vende en el mercado público. Todas esas historias de vida, como el eslogan que le colocó, porque no fui yo, tengo que reconocerlo, el maestro Osvaldo Sampaio, que fue el que grabó la presentación de este programa hace muchos años, y él le colocó ese eslogan, historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo, historias plasmadas en la realidad. O sea, son historias para contar, y siempre que converso con un personaje y me cuenta su historia, yo sé que me deja muchas enseñanzas. Y sé que le deja muchas enseñanzas a todos los que están conectados con nosotros en todos los rincones del mundo, porque ahora la tecnología y las redes sociales permiten eso, ¿no? Que en todos los rincones donde usted menos crea, nos están escuchando y nos están viendo. Y sé que eso que usted ha dicho hoy, todas esas experiencias que nos ha contado, son experiencias de vida, son experiencias de formación del ser humano, que estoy seguro que llenan y que les va a entregar mucho, pero mucho a todas las personas que están en este momento observando este programa, profe. No cabe la menor duda. De verdad le agradezco por haber aceptado esta invitación y de estar hoy en este programa. Cuénteme su historia.
Santander realmente para mí ha sido un privilegio, y fíjate que voy a terminar como sociólogo diciéndote algo que tiene que ver con y es justamente la importancia de la sociabilización, donde uno aprende del otro, ¿no? Y el día que uno aprende del otro, uno puede decir, este es un aprendizaje sin interacción, porque es lo que a mí me interesa, no lo que el otro me está enseñando, ¿verdad? Y hay una completa autonomía para aquel que va a aprender. Y a propósito de aprender, fíjate que no lo digo yo, lo dicen los chicos de voz infantil, ¿verdad? Y de pronto tú lo has podido escuchar, porque el aprendizaje también es noticia. Estos tiempos son de aprendizaje. Con toda la pandemia que ha ocurrido, la triste realidad es tener que aprender. Permanentemente se tiene que aprender. Y es allí donde está el poder de la comunicación. Que cada quien que cuente su historia termine también inventándose el resto de la historia, porque en la vida hay que vivirla hasta el último minuto que Dios nos regala. Profe, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. El profesor Julio Adán Hernández, de verdad, un personaje grande, un reconocimiento. Mencionar todos los reconocimientos que usted ha tenido en este momento, imagínese, ¿no? Pero han sido muchísimos, precisamente por la labor tan excelente que ha cumplido usted al frente de Voz Infantil, de Hola Juventud, lo que está haciendo hoy con UPA, que también es interesante, y todo lo que quizás le falta todavía por enseñar y por aprender, porque como usted lo decía, a veces dejamos alguna enseñanza y por supuesto que es mucho más lo que aprendemos, ¿no? Y fíjate que de pronto nos faltó decir que Radio Ya también es de nosotros, de todo ese proceso. Por supuesto, junto claro. Con el profesor Osvaldo Sampaio y toda la vida. Sí. Sí, siempre habrá un reconocimiento. Gracias. Siempre habrá un reconocimiento especial para él, por supuesto. Siempre, siempre, siempre. Ha sido una persona, y usted lo conoce tanto como lo conozco yo, sabemos, de admirar, porque como primera medida, una gran persona, gran amigo y un tremendo profesional, no cabe la menor duda. Así es. Sí. Profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santander. Que Dios los te acompañe. Muchas gracias al profe Julio Adán Hernández. Felicidades. Muchas gracias, muy amable. Que Dios lo bendiga, lo guarde para que usted siga haciendo esa bonita labor que está realizando. ¿Okay? Muchas gracias por estar hoy aquí como nuestro invitado especial en este programa. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. No olviden, vamos a seguir cuidándonos, vamos a guardar los protocolos, vamos a seguir usando el tapaboca, vamos a evitar, vamos a guardar el distanciamiento, ¿verdad? Nos cuidamos, vamos a vacunarnos, porque todo eso es por la salud y por la vida. Si usted se cuida, está cuidando a los demás. Eso es muy importante. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y de Copa El Sol. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Chao, chao. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.